La tertulia de César es radio. Las noticias sobre energía se agolpan en los teletipos. No les estoy hablando solamente de ese supuesto holocausto nuclear, que a Dios gracias no parece que vaya a acontecer en Japón, pero con el que nos han torturado algunos medios de comunicación este fin de semana, sino también de la subida de la tarifa eléctrica. En última instancia, si ustedes ahora mismo nos están escuchando o nos están viendo, se lo debemos a la energía. No crean que a mucho más. Y precisamente para hablar de energía, para hablar de la situación en que nos encontramos ahora y de cuáles son las perspectivas futuras, tenemos esta noche con nosotros a don Javier Vega de Seoane, que es vicepresidente del Círculo de Empresarios y presidente de su Comité de Energía y Medio Ambiente. Don Javier, muy buenas noches y muy bienvenido. Muchas gracias. Tenemos bastantes temas y, si le parece, vamos a ir abordándolos uno a uno. Primer tema que casi ha quedado totalmente rezagado y casi olvidado en la mente de muchos después de lo pasado este fin de semana. Esa prohibición del gobierno de tener un límite de velocidad más allá de los 110 kilómetros por hora. ¿Realmente el reducir la velocidad máxima de los vehículos en carreteras va a significar que nos podamos encontrar en una situación mejor para los retos energéticos? ¿Va a reducir nuestra dependencia energética? Hombre, no cabe duda que yendo más despacio se consume menos, pero también se pierde productividad. Podíamos, en lugar de 110, bajar a 80, ¿no? También consumiríamos menos. Sí. Por tanto, lo que hace falta aquí es buscar un equilibrio entre lo que son los rendimientos energéticos y económicos, los rendimientos de productividad de la gente que tiene que llegar relativamente pronto a los sitios y, al mismo tiempo, también la libertad de las personas, ¿no? Por tanto, yo creo que ese equilibrio quizá pues lo hemos roto un poco, ¿no? Yo creo que ya 120 a muchos se nos ha antojado un poco para los coches de la calidad que están rodando y la fantástica calidad que tenemos, afortunadamente, en las infraestructuras de carreteras de España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en fin, que hemos ido un poquito para atrás, ¿eh? Es mi opinión personal. Siguiente cuestión. En el momento de la presentación yo hacía referencia al hecho de que la factura de la luz va a subir, seguramente va a subir en el mes de abril. Esto después de que el pasado mes de enero el Gobierno incrementara esa factura ya en un 10%. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? ¿Estamos pagando la osadía de utilizar sumas de dinero considerables, por ejemplo, en subvencionar la energía eólica y solar en lugar de dedicarnos a otras fuentes de energía? Si me permite, sí. Me gustaría elaborar un poquito más la respuesta para no hacer una contestación simple que no entiendan nuestros oyentes. Se lo agradezco. España es un país que tiene una situación marginal bajo el punto de vista geográfico y que, por otro lado, no tenemos fuentes de energía primaria. Por tanto, es un país que, por su situación y por su geología, es un país muy dependiente de fuentes externas. Y, por otro lado, claro, por esa situación de aislamiento, somos una península que estamos al final de Europa y un poco de punta de lanza en el Atlántico, pues necesitamos resolver nuestro problema energético nosotros, porque en el fondo, si no lo hacemos bien, pues dependeremos de terceros, o bien de nuestros vecinos europeos, que muchas veces son socios, pero también son competidores, y de nuestros vecinos del sur, del norte de África, que todos vemos que tenemos problemas geopolíticos muy importantes y el tema energético es un tema de apuesta a largo plazo y uno, pues claro, tiene que buscar socios que sean fiables y estables a muy largo plazo. Por tanto, yo creo que la situación de la energía en un país moderno como el nuestro, que es absolutamente crucial, garantizar una energía segura, competitiva y luego, lógicamente, dentro de lo que es el respeto al medio ambiente, son políticas a muy largo plazo. Necesariamente son políticas a muy largo plazo, y muy largo plazo, pues yo creo que hablamos de 25 o 30 años, ¿eh? Por tanto, es un tempo totalmente diferente del tempo político y, por consiguiente, es muy importante, es fundamental que nuestros políticos, cualquiera que sea su color, se pongan de acuerdo en políticas de Estado que garanticen que efectivamente el país va a contar con esta energía segura, competitiva y, bajo el punto de vista medioambiental, segura. ¿Existe ese pacto a día de hoy? No existe en absoluto. Estamos viendo que más bien, como en tantas otras cosas, desafortunadamente, de nuestra vida nacional, pues hay un desencuentro fundamental. Cosa que en otros temas yo lo puedo entender mejor, pero en los temas energéticos, que son temas muy objetivos, ¿no? Son temas muy objetivos, porque la energía de una tecnología o de otra
no deberían tener colores políticos, ¿no? Porque en el fondo tienen ventajas e inconvenientes, tienen un nivel de madurez y, por tanto, hombre, la gente razonable que se ponga a estudiar estas cosas con sentido común debería llegar a conclusiones parecidas, ¿eh? Entonces nosotros en España hemos tenido un desarrollo, si hablamos de la energía eléctrica, que me parece que es lo que me estaba comentando, sí, hemos tenido un desarrollo no muy planificado, porque cuando España, cuando teníamos una situación de autarquía, pues aquí teníamos energía hidráulica, los famosos pantanos sí, de Franco, que han resultado ser benditos, y el carbón nacional, que era lógico en la situación de autarquía que teníamos. Luego, a partir del año 59, de la estabilización, del plan de estabilización, nos abrimos al exterior, el petróleo entonces era muy abundante y muy barato, no teníamos conciencia de los problemas ecológicos que se derivaban de las emisiones de CO2 ni de las emisiones de azufre, y entonces durante los años 60, que crecimos enormemente, recordemos que crecíamos entonces como hoy crece China, durante el milagro español, pues se desarrolló un sistema de generación basado en el fuel. Por tanto, ahí añadimos esta capacidad, ya teníamos 3 tecnologías, la hidráulica, el carbón y el fuel. En los años 70, primero por la ambición que tenía el gobierno de entonces de estar en la punta de la tecnología y por los shocks del petróleo, se hizo de nuevo un lanzamiento muy potente de la energía nuclear, que era entonces además lo que se llevaba en el mundo. Y al mismo tiempo se volvió de nuevo al carbón. Durante los años 70 fue cuando se hicieron los llamados planes energéticos nacionales, se planificó 15.000 megavatios de potencia nuclear, se convirtieron todas las cementeras a carbón, se implantaron nuevas centrales de carbón, incluso de carbón de importación, y bueno, esto nos pilló con la crisis económica y energética mundial, y con nuestra propia crisis derivada de la transición. Tuvimos una gran crisis industrial. Naturalmente, la demanda energética que se planificó a primeros de los 70 nunca llegó, porque tuvimos una reestructuración industrial bestial por la crisis correspondiente, y luego también por la reconversión que tuvimos que hacer en los años 80 al integrarnos en la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, nos encontramos con un exceso de capacidad, con un mix bastante bueno, porque teníamos ya de todo, teníamos nuclear, teníamos carbón de importación, carbón nacional, petróleo e hidráulica, un buen mix, que además era competitivo, pero un gran exceso de capacidad. Entonces, a partir del año 85, prácticamente se frena todo el proceso de incrementar nuevas capacidades, y a partir del 83, después de que ganan los socialistas, por razones económicas, pero yo creo que fundamentalmente ideológicas, o una combinación de las dos, se lleva a cabo la llamada moratoria nuclear, ¿no? De forma que incluso teníamos... bueno, hubo amenazas de la banda terrorista ETA también. El tema del País Vasco, efectivamente, tuvo también connotaciones políticas, ¿no? Pero, en fin, temas terroristas, temas de ideología política, excesos de capacidad, una situación financiera sectorial muy complicada, devaluaciones que tuvimos que hizo que todavía la deuda fuera más grande, en fin, hubo una combinación de cosas que produjo el paro nuclear, la llamada moratoria, que incluso algunas instalaciones pues, que estaban prácticamente terminadas, como en el caso de Lemóniz, pero también alguna otra, pues se pararon, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente el país estuvo hasta mediados de los 90 sin incrementar sus capacidades. Solamente se hicieron notables acciones en el campo de la cogeneración, que es un tema que yo creo que es muy interesante, porque la cogeneración, como se sabe, lo que hacemos es generar energía térmica y energía eléctrica simultáneamente, y por tanto los rendimientos termodinámicos y económicos son mucho mejores, y también bajo el punto de vista medioambiental. Ahí se desarrolló un programa interesante y se inició tímidamente programas de la energía eólica, y un poquito al final, ya si entramos ya en los 90, algún ciclo combinado, ¿no? Luego, cuando efectivamente después de unos años del lanzamiento de la economía española, de crecimiento de la demanda, vemos que empezamos a tener necesidad de nuevas capacidades, es cuando se lanza, de una forma, bajo mi punto de vista, un poco frívola, se lanza un programa bestial de dotación de nuevas capacidades, fundamentalmente de las energías renovables y de ciclos combinados a gas. Entonces, bueno, esto, lógicamente, que bueno, tiene sentido que en el mix de generación de España tengamos este tipo de tecnologías, pero yo creo que nos pasamos de largo, porque realmente hemos añadido en los últimos 10 años pues en torno a 20.000 megavatios de potencia eólica,
que es muy cara, estamos hablando de en torno a 100 euros el megavatio hora. No hablemos de la solar, porque claro, se han instalado 3.500 entre 3.000 y 4.000 megavatios de energía solar, que nos cuesta 450, entre 350 y 450 euros el megavatio hora. Y claro, todo eso pues está generando un sobrecoste del sistema bestial. ¿Qué costaría en el caso de que fuera energía nuclear en vez de eólica? Bueno, aquí yo haría una diferenciación. Es decir, por un lado, nosotros tenemos un parque ahora de 7.700 megavatios aproximadamente, y digamos que aquí, si nosotros lo que hacemos es prolongar la vida de nuestras centrales nucleares, de acuerdo con todas las bendiciones del Consejo de Seguridad Nuclear, que es un agente competente y que efectivamente si se renueva la vida o se alarga la vida de una planta nuclear, no cabe duda que aquello es absolutamente seguro. Entonces, el coste marginal, lo que nos cuesta alargar la vida, las inversiones necesarias para alargar la vida, más los costes de operación y mantenimiento y los costes de combustible, aproximadamente yo creo que estamos en torno a 15 euros el megavatio hora. Es una diferencia sensible. Es decir, sensible. si lo comparamos con la retribución de una planta de fotovoltaica, que estamos hablando de 450, es 30 veces menos. Sí, la diferencia es espectacular. No es una tontería. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos hecho un despliegue masivo. Porque yo creo en las energías, yo creo que todos creemos en las energías renovables, que en el fondo es el sol el padre de todas estas energías, ¿no? Y todos creemos, pero bueno, haga usted despliegues masivos cuando la tecnología haya madurado y sea competitiva. Pero no haga usted despliegues masivos en un estadio incipiente donde esa tecnología todavía le queda un gran recorrido de la curva de la experiencia para ganar competitividad y ser más gestionable, porque esto es otro problema que tienen las energías renovables, que como son intermitentes solamente generan electricidad cuando hay sol o cuando hay viento. Pues claro, la demanda no se hace cuando hay sol o cuando hay viento, la demanda es cuando... Y entonces, claro, además de estas inversiones en estas capacidades de renovables, hace falta tener energía de potencia de base, potencia firme, que cuando no hay sol o no hay viento estén a disposición del sistema para aportar la energía que necesitan los ciudadanos. Por tanto, además de esos costes, hay unos costes añadidos que son los correspondientes al backup, a estas capacidades que están en stand-by, esperando a ser demandadas cuando no tenemos el sol o el viento, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí nos hemos metido en una dinámica que es un tanto perversa, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es gastando cantidades ingentes de dinero en subvencionar operaciones de sistemas de generación que no están maduros, que son ineficientes. Lo que tendríamos que hacer es gastar dinero en investigación y desarrollo, en desarrollar mejor estas nuevas fuentes de energía, estas tecnologías, porque claro, yo estoy convencido que dentro de no sé cuántos años, pero llegará el momento que la energía solar sea competitiva y tenga todo el sentido. Pero no es el caso ahora. Pero bueno, claro, pero es usted a que el niño crezca un poco, no que me pretenda usted que el niño se ponga a conducir un coche con 7 años. Dele usted tiempo, invierta en formación, que madure, pero oiga, no me haga usted los despliegues antes de que la situación esté lista, ¿no? Una de las consecuencias, que además ha sido una reacción en apenas unas horas de la catástrofe natural que en estos momentos está sufriendo el Japón, es que de pronto se haya producido un cuestionamiento de la energía nuclear. Sí. Tengo que decir que ese cuestionamiento ha venido más bien en las portadas de algunos medios de comunicación que hablaban de que, bueno, estamos poco menos que a punto de sufrir un holocausto nuclear en Japón por parte de algunas organizaciones ecologistas, y curiosamente eso ha sido un impacto que han acusado los propios partidos políticos. Incluso en algún caso algún partido político que se manifestaba favorable a la energía nuclear hace apenas unos días, ahora estaba sobre todo volviendo a un discurso de una supuesta seguridad. ¿En qué medida lo que ha sucedido en Japón recomienda el uso de la energía nuclear? ¿En qué medida lo que ha sucedido en Japón demuestra que, por el contrario, la energía nuclear no plantea esos peligros que señalan algunas organizaciones ecologistas? Sí, vamos a ver, por un lado, los políticos pues siempre están, yo creo que excesivamente influenciados por las cosas a corto plazo, por el impacto electoral, y bueno, pues realmente es lógico que ellos tengan estas reacciones, ¿no? Pero los que no lo somos, pues debemos tener nuestra cabeza un poquito más fría y no perder de vista lo que es lo que son los fundamentos de las cosas, ¿no? Entonces,
Vamos, todavía es un poquito pronto porque hay una dinámica evolutiva en este proceso y no es pronto para cantar victoria ni para hacer catastrofismo de lo que está pasando en Japón. Yo espero que el tema se vaya controlando. Yo tengo la sensación de que, en fin, según va pasando el tiempo, pues las cosas irán a mejor. Espero que irán a mejor, pero en fin, tampoco tenemos información para poder cantar victoria. Pero, sin embargo, yo creo que lo que ha pasado en Japón es una prueba de la solidez de las centrales nucleares. Pensemos que la central nuclear, este grupo de centrales nucleares, son centrales de los años 70, es lo que llamamos nosotros primera generación, que son centrales que, bueno, de hace 40 años. En los últimos 40 años ha habido una evolución tecnológica muy notable. Hemos aprendido mucho, hemos tenido el caso de 3 Mile Island, hemos tenido muchos casos de incidentes y accidentes nucleares, ¿no? Y por tanto, las centrales de hoy son muchísimo más seguras que esa que está sometida a este proceso, y las nuevas, las de tercera generación, que se están empezando a instalar, todavía mucho más seguras. Tienen elementos de seguridad pasivos que, si hubieran estado incluso en esta situación terrorífica, no hubieran tenido ningún problema, ¿no?, con los sistemas que ya tienen las nuevas centrales. Pero, en fin, a pesar de que esta central tiene 40 años, y que por tanto no tiene muchísimos de los elementos de seguridad y tecnológicos que tienen las nuevas, a pesar de eso, a pesar de que ha sido un terremoto impresionante, que es que ha sido, vamos, una cosa, yo creo que ha sido el tercero o el cuarto más grande del mundo, ¿no? Y a pesar de eso ha aguantado perfectamente el terremoto. El problema ha surgido con el tsunami, porque si no hubiera habido un tsunami asociado al terremoto, no hubiera pasado absolutamente nada, porque la central, cuando hubo el terremoto, a pesar de su magnitud, aguantó perfectamente, tanto bajo el punto de vista estructural, todos los sistemas de seguridad se pusieron en marcha, la central se paró, se subieron las barras de control, se paró absolutamente la central, entraron en funcionamiento los equipos auxiliares de refrigeración y todo iba de miedo, claro, hasta que al cabo de una hora vino el tsunami. Claro, el tsunami barrió y se llevó por delante todos los equipos auxiliares de la central. Y entonces, ahí empezamos con el problema. Entonces, hombre, yo creo que es una cosa tan extraordinaria lo que ha pasado, una cosa tan bestial, Por ejemplo, si lo comparamos con España, yo creo que en España el terremoto más grande que hemos tenido en la historia conocida es algo más de 7 grados en la escala de Richter. 9, que es lo que ha sido es 1000 veces más potente, porque la escala de Richter es una escala logarítmica. O sea, el terremoto que han sufrido los japoneses es 1000 veces más potente que el más potente que hemos tenido en España. ¿Cuál sería la conclusión que yo saco? Hombre, oiga, no monte usted centrales nucleares en zonas sísmicas. Claro, los pobres japoneses, todo el país está en una zona sísmica y no tienen energía primaria. Claro, los japoneses tienen que vivir en una situación de mayor riesgo, no solamente por las centrales nucleares, sino porque están en una zona sísmica. Y los tíos se han preparado, y yo creo que el comportamiento que hemos visto es impresionante, sí. Es impresionante, el civismo, el orden. Bueno, claro, aquí hubiera sido una catástrofe, en un país latino hubiera sido un desmadre, ¿no? Y allí los tíos pues se han comportado de una forma increíble, ¿no? Y bueno, por tanto, respondiendo a su pregunta, mi conclusión es que esto prueba precisamente la solidez de la tecnología nuclear, teniendo en cuenta además que las nuevas centrales que se pongan en marcha y las que están ahora, pues se han ido actualizando. O sea, Garoña, por ejemplo, que dicen, esta es igual que Garoña. Garoña es un benchmark a nivel mundial. Garoña ha hecho sus deberes precisamente porque ha estado amenazada de que la iban a cerrar y lo han hecho de miedo. Y es una central pues que está perfectamente dotada, que está funcionando estupendamente, que funciona muchísimas horas. Bueno, entonces, ya que está en un sitio además que no hay problemas de terremotos. Claro, aquí en España, para conseguir una localización hay que hacer estudios sismológicos. O sea que nunca en España nos permitirían, y nunca se nos ocurriría montar una central nuclear en un emplazamiento que tuviera los riesgos de terremotos que tiene cualquier sitio de Japón. Es que no lo haríamos. Pero claro, los pueblos japoneses que no tienen otro sitio. Todo el país está metido ahí en una falla y claro, los movimientos tectónicos es que están en vilo los pobres, pero todo Japón. Una última cuestión. Hablábamos hace apenas unos minutos en nuestra tertulia de economía de que la energía en España es una de las energías más caras en el seno de la Unión Europea. ¿En qué medida el hecho de que la energía sea cara afecta al empleo? Bueno, nosotros somos un país industrial. Hay mucha gente que se empeña en que somos un país de servicios, ¿no? Pero somos un país básicamente industrial. Un país de servicios es Liechtenstein, Nosotros somos un país industrial, sí. Y aquí tenemos una industria potente, una industria básica importante,
en donde el input energético es un elemento competitivo fundamental y esas industrias operan en el mercado global por propia definición. Y bueno, y la industria básica le pasa más, pero la industria que va a continuación pues le pasa menos, pero también le pasa, ¿no? O sea, la energía y la energía eléctrica en particular es un input fundamental en la competitividad de un país. Y este país nuestro, su problema principal es la competitividad, no es otro. Porque oye, somos un país que está muy bien situado, tenemos un turismo bueno, tenemos un buen clima. El clima es agradable. A la gente le gusta vivir aquí, tenemos una calidad de vida estupenda, o sea, tenemos muchísimas ventajas. Pero no somos competitivos y estamos en un juego que hay que ser competitivo a nivel internacional. Y la energía es un vector fundamental. Entonces vamos por un camino que efectivamente veníamos. Hace 15 años teníamos un esquema bastante competitivo y unos precios de la energía y unos costes muy competitivos y bueno, pues hemos ido derivando a una situación donde efectivamente los precios ya empiezan a ser más altos y los precios no reflejan realmente los costes por este famoso déficit tarifario y por eso otra vez estamos ahora subiendo, en este caso son los costes de acceso, ¿no? La otra vez fue la tarifa a los costes de acceso, precisamente porque hemos ido por un camino de costes cada vez más altos, ¿no? Y esto hay que corregirlo. De cualquier manera hay que corregirlo. No cabe ninguna porque duda. Es que si no, nos vamos cada vez a un mayor desempleo y con más desempleo nos vamos al hoyo. O sea que aquí no hay más remedio que romper esta dinámica que es fatal. Fatal. Me va a permitir que le cuente una anécdota del pasado mes de enero. Me encontraba yo en esos días en el sur de Estados Unidos y entré en un comercio a comprar un artículo en concreto. Lo tenían y la persona que me atendió era una norteamericana ya de bastante edad y empezamos a hablar de los artículos que vendía, quién los importaba. Y en un momento determinado le pregunté si no importaba ese mismo artículo desde España. Y la mujer me contestó, no, si el producto fabricado en España es muy bueno. Dice, pero con el precio que tiene, prefiero traerlo de Japón. Y a mí me dio una sensación de tremendo pesar, porque efectivamente era una industria histórica en España. La mujer reconocía que el producto español era de calidad, pero realmente era tan caro que no era competitivo. No se podía permitir traerlo porque no lo iba a vender en Estados Unidos a ese precio. Don Javier, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche y yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que como usted tiene la gentileza de venir a este programa. Adelanto que siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo. En su caso he escogido La ciudad del azar porque La ciudad del azar en su parte final habla de una crisis económica y de una crisis económica que afecta a un Estado pujante y poderoso, fundamentalmente, entre otras cosas, porque en un momento determinado gasta más de lo que debería gastar y se encuentra con el paso del esplendor y la prosperidad a una situación de semiquiebra. Y me parecía muy interesante para una persona que está en estos momentos siendo el vicepresidente del Círculo de Empresarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con nuestra tertulia de análisis político.